Ciencia, cultura, calidad de vida, creatividad e innovación. Actualidad mucho más allá de la contingencia. Sigue Quique Mujica en Cuatro Cabezas por 13C Radio. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Bueno, lo habíamos prometido acá, conversar sobre la jornada laboral que cambia en Chile mañana. Hay una serie de preguntas que nos han hecho llegar y también las que tenemos nosotros, y agradecemos mucho que esté acá el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Subsecretario, muy buenos días. Hola, Quique, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Oiga, subsecretario, a ver, para que la gente se haga una idea, mucha gente me ha preguntado, ¿mañana parten las 40 horas? No, mañana parten 44 horas, o sea, una hora menos, y esto va a ser gradual, ¿no es cierto? Mañana empieza la implementación, entra en vigencia la ley 40 horas, que dentro de los componentes que se inician mañana, uno es la reducción de la jornada laboral de 45 a 44 horas, pero también entran en vigencia una serie de otras normativas que van asociadas a la reducción de jornada, ya que esta incluyó más de 20 modificaciones de jornada en el Código Laboral, así como otras medidas de acompañamiento tanto a las pymes como algunas medidas de conciliación. Así que igual es bien importante, el día de mañana entra en vigencia la ley, por lo tanto solamente porque entra en vigencia mañana se tienen que trabajar una hora menos, y otra cosa que es importante es que no se pueden ver afectadas las remuneraciones. Ya, eso es importante también porque mucha gente asimiló esto, me van a dejar el sueldo. No, las remuneraciones siguen igual y mañana se tienen que implementar la primera hora, ¿no? O sea, desde el día de mañana, y es lo que hemos estado haciendo, y se inicia la reducción de jornada. Otra cosa que también es bien importante, que nos han preguntado bastante, no implica firmas de anexos de contratos, sino que solamente por el imperio de la ley se reduce la jornada a 44 horas. Entran en vigencia, por ejemplo, se acota el alcance del artículo 22, inciso segundo, por ejemplo, que es un ¿Qué es lo que dice eso? Que es la exclusión de jornada. Básicamente hasta ahora la exclusión de jornada se aplicaba a muchísimos rubros, campos, y lo que hizo esta ley fue acotarlo a dos causales: aquellos que sean gerentes, por ejemplo, representantes legales de las empresas, gente que ocupa cargos de gerencia, y también personas que por la naturaleza de sus funciones no puedan tener fiscalización superior inmediata. Pero todas las otras causales que muchas veces se ocupaban en el mercado laboral se van a ver eliminadas, por lo tanto también ahí van a significar varios ajustes importantes en el mercado laboral. Ya, ayer nos preguntamos, por ejemplo, acá, ¿los doctores están sujetos a horario laboral o no? Depende de dónde trabajen, esa es la respuesta. Por ejemplo, los que trabajan en clínica con horarios en general están regidos por sistemas de turno, y esos sistemas de turno son jornadas excepcionales que se van a ajustar con otros procedimientos dentro de la reducción de jornada. Obviamente, si una persona ejerce una profesión de manera más liberal y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de jornada, probablemente lo va a poder seguir manteniendo. Por de ahí que vaya a ir que ver caso a caso, porque esto en realidad fue una reforma de reducción de jornada, pero en rigor fue una reforma a la jornada laboral. Por lo tanto, aquellas personas que tienen una jornada ordinaria, que son alrededor del 80% de la fuerza laboral, son las 45. Las 45 horas van a haber reducido este año a 44, el 2026 a 42 y el 2028 a 40. Esto además se hizo por un principio de responsabilidad económica, que era cuidar el empleo y darle tiempo sobre todo a las pequeñas empresas para poder adaptarse a la reducción de jornada. Otro requerimiento tiene que ver con algunas medidas también que son bien relevantes de conciliación. Hay dos medidas que nos parece también que van a tener un efecto muy positivo, sobre todo en las mamás, en los papás, que muchas veces tienen enormes dificultades para conciliar tiempo de trabajo, tiempo de cuidados, y van a haber dos medidas adicionales. Uno, las bandas horarias, que para algunos trabajos, en la medida que también esto lo permita, van a poder entrar una hora antes o una hora después, si es que son padres o madres de niños menores de 12 años. 12 años. Sí, esto con el objetivo de facilitarles un problema muy típico, por ejemplo, acá en Santiago, que primero vas a dejar a tus hijos al colegio, después recorres toda la ciudad, llegas al lugar de trabajo, y muchas veces conciliar esas dos actividades es muy difícil. Y eso no es necesario negociarlo, sino que más bien es parte de la ley. Es un derecho laboral, pero que la persona tiene que presentar algunos documentos, como el certificado de nacimiento de los hijos, y avisarle al empleador que va a usar este beneficio. Y otro elemento adicional que incorporamos fue que tú vas a poder acumular horas extra que se realizan muchas veces durante el año y que se pagan con una remuneración adicional de 1,5 por hasta 5 días de descanso adicional al año. Entonces, tu hora extra que realizas las vas a poder
remunerar, o bien las va a poder también incorporar como días compensados de hasta 5 días al año, y eso también darle un poquito más de facilidades a las personas para poder conciliar muchas veces su vida laboral con su vida personal. Ahora, la jornada laboral rige para las personas que tienen contrato. Por ejemplo, contrato me refiero a que la empresa le paga las imposiciones, todo, pero ¿qué pasa con la gente que trabaja honorario y que tiene relaciones con algún tipo, bueno, los empleos públicos por lo pronto, hay varios con honorario? ¿Qué pasa con ellos? ¿Están sujetos a la jornada laboral o no? A ver, lo primero, esta reducción de jornada aplica a todas las personas que están regidas por el Código del Trabajo, y como gobierno estamos trabajando en una reforma que esperamos prontamente enviar al Parlamento para incorporar al sector público. De todas maneras, hay que recordar lo siguiente: durante este día viernes la reforma, la ley baja de 45 a 44 horas, y en el caso del sector público, los trabajadores del sector público ya trabajan 44 horas. Por lo tanto, durante este viernes van a quedar nivelados. Ya. La idea es que con esta nueva ley empiecen después, posteriormente, ellos a avanzar empalmados con el sector privado, para que efectivamente en un lapso de tiempo equivalente se alcancen las 40 horas tanto en el sector público como en el sector privado. En el caso particular de los honorarios hay que revisar ahí, porque muchas veces son convenios de servicios donde se están prestando servicios específicos a una empresa. Ahí en ese caso es un trabajador por cuenta propia, pero muchas veces también ocurre un uso medio límite respecto al trabajo honorario por 200 años, ¿no? Y que está permanentemente, claro. Ahí en realidad lo que corresponde es que esa persona en realidad no está prestando un contrato de servicio, tendría que tener un contrato de trabajo, pero como esta ley afecta al Código Laboral, rige los contratos laborales y reduce la jornada de las personas que están sujetas a un contrato laboral. Me preguntan acá también por la gente que trabaja en Uber, Cabify, aplicaciones. ¿Están sujetos a las 8 horas o esos trabajos son flexibles? Mira, en el caso del transporte en general, son jornadas especiales, es decir, jornadas que tienen una regulación distinta a la jornada ordinaria de 45 horas. Ya. Esto es el caso de camioneros, transportistas de buses, ferrocarriles, y también los trabajadores de plataformas que tenían hasta antes de la ley una jornada máxima mensual de 180 horas. Que era como un equivalente a 45 horas, pero al mes. Y que se repartían con flexibilidad. Se distribuyen con flexibilidad. Lo que hace esta ley es ajustar esa jornada de 180 horas a 40 horas promedio mensual, que en un mes de 30 días te daría algo así como 172 horas mensuales. Por lo tanto, ellos también van a ver reducida su jornada, pero ahí lo importante es que también se cumplan otros temas como el derecho a desconexión durante 12 horas, pero trabajadores de plataformas también verían reducida su jornada laboral, en este caso de las 180 a las equivalentes, que van a ser algo así como 172 dependiendo del mes. Estamos hablando con el subsecretario del Trabajo. Subsecretario, a ver, la gran polémica ha sido acá la hora. ¿Cómo se distribuye durante los 5 días para los que trabajan 5 días o durante los 6 días si trabajan 6 días? Entonces, aquí ha sido el debate si son 12 minutos diarios por los 5 días y se cumple la hora, o tiene que ser 1 hora un día. ¿Cómo se resuelve eso? Primero, siempre en el debate que dimos tanto con el mundo empresarial, el mundo sindical y después en el Parlamento, tenía que ver con una gradualidad de reducción de jornada de horas en relación a años, ¿ya? Y de ahí que establecimos esta gradualidad de 1 año, 2 años y 2 años en un total de 5 años. Fue un poco equivalente como se hizo cuando se redujo la jornada laboral en el gobierno del presidente Lagos, donde se bajó de 48 a 45, y ahí también se dieron 3 años por esas 3 horas. Entonces era más o menos razonable que si esto eran 5 horas, dar una gradualidad de 5 años para cuidar el empleo y sobre todo el 2028 sería la como un máximo. Hay muchas empresas que están reduciendo sí. mucho antes la jornada. Bueno, en ese contexto se generó una duda respecto a cómo se tenía que hacer la reducción de esta primera hora en este primer año, y lo que planteó la Dirección del Trabajo a petición de consulta de muchos trabajadores y empleadores es lo siguiente, que por defecto la reducción de jornada laboral se tiene que hacer en 1 hora en alguno de los días de la semana, y por defecto por una también, vez, 1 hora, un día. Exactamente. Ya, el día no está estipulado en la ley. El día no está estipulado en la ley, por lo tanto ahí el empleador tiene que fijar cuál va a ser ese día, y también preferentemente en el momento de salida del horario laboral, que es más o menos lo que las personas esperaban. Claro, que sea a las 6 a las 7. Y además ahora, el trabajador tiene que ponerse de acuerdo con los trabajadores, porque si se toman todo el mismo día,
puede haber un problema, ¿no? ¿Y cómo se resuelve eso si...? Bueno, o sea, hay que pensar que hoy día tú ya sales a la misma hora, todos los trabajadores salen, por ejemplo, a las 5, a las 6 de la tarde salen todos, ahora van a salir una hora antes. La verdad que eso no creemos que genere tanta disrupción, pero también hay que señalar lo siguiente, que es que nosotros nos empezamos a encontrar en estas semanas no solamente con esta interpretación de reducir 12 minutos cada día, repartir la hora, que a nuestro juicio vulneraba el espíritu de la ley, sino que además nos encontramos con otras situaciones como a personas que les habían alargado el horario de colación, por lo tanto les reducían los minutos de trabajo, pero los mantenían el mismo tiempo en el lugar de trabajo. Salían es decir, las mismas... Si tú tenías media hora de colación, ahora tienes 42 minutos de colación, pero salían a la misma hora. Eso no se puede hacer. No se podía hacer antes de la ley 40 horas y no se puede hacer ahora. Eso también hay que señalar. Pero el tema de las 12... Porque yo también me confundí por las versiones, más allá de las versiones que dijo, que no dijo, el de la Dirección del Trabajo. Lo importante es saber raya para la suma en qué quedamos, claro. Porque si se equivocaron o no se equivocaron, bueno, da lo mismo. Ahora eso es para otro tema. Entendí yo que si la empresa y los trabajadores se ponen de acuerdo con las 12 minutos diarios o con 20 o con 30 por 2 días, no hay ningún problema. Si no se ponen de acuerdo... unilateralmente tiene que ser 1 hora al día el día X. Efectivamente, por defecto, es decir, en caso que no haya acuerdo, se tiene que reducir 1 hora alguno de los días de la semana. Si tú trabajas en un esquema de 5x2, es decir, trabajas 5 días descansados. Si tienes un esquema de 6 días, como a veces ocurre en el comercio, esa reducción, para que sea proporcional, también tiene que ser de 50 minutos un día y de 10 el otro. Pero en caso de que tú eventualmente las partes llegaran a acuerdo, puedes acordar otro mecanismo de distribución, siempre que este sea acordado. Y si no hay acuerdo, ¿quién opera dirime? la reducción de la hora automático, por default. Exactamente. Para que no vayan a la Dirección del Trabajo, no. Sí, aquí hay 2 alternativas. Si no hay acuerdo, se reduce la hora en el esquema de trabajo de lunes a viernes, y en caso que haya acuerdo, el esquema que se haya acordado entre las partes. Y ahí correría los 12 minutos por 5 días. O el fraccionamiento que ellos se estimaban por a acuerdo. A lo mejor podría bajar 2 días, media hora. Eventualmente se podrían dar esas situaciones, pero lo importante es que para que eso tenga efecto, tiene que haber una reducción, tiene que haber un acuerdo. O sea, en caso de que no haya habido acuerdo, y por ejemplo el día lunes la Dirección del Trabajo va a fiscalizar una empresa en donde se redujeron 12 minutos todos los días y ahí no hubo acuerdo entre las partes, esa empresa estaría en falta. Otra cosa que me preguntan acá es el día que va a aplicar los 30 minutos o la hora completa. ¿Cómo se determina? Porque me imagino que mucha gente querrá que sea el viernes. Pues el día que uno se va para la casa. Entonces, si eso ¿quién lo define? Si no hay acuerdo entre la empresa y los trabajadores. A ver, en este caso la ley no establece el día. No se establece el día, tampoco el dictamen lo precisa. Ahí un poco lo que hemos visto en la práctica primero es que la mayoría de las empresas están dando generalmente el último día de la semana. En otros casos se ha llegado a acuerdo con los sindicatos. Y de lo contrario son los horarios que fija en este caso el empleador cuando tiene que fijar las reglas de horarios de entrada y salida de la empresa. Ahora, lo que nosotros hemos dicho en todas partes que como la reducción de jornada tiene que ser una buena noticia para los trabajadores, y esto además creemos que va a tener un efecto positivo en el clima laboral, en la empresa, entre otros, lo importante es que efectivamente haya un esfuerzo por llegar a un acuerdo, y esto permita un buen funcionamiento de la empresa, por supuesto, pero también este requerimiento que están solicitando los trabajadores. Ahora, lo que mencionaba usted, subsecretario, es cierto que una parte importante de las empresas ya tiene jornada laboral reducida por autorregulación, más bien. A ver, lo que hemos visto en los últimos, yo diría, años, no solamente este último año, es que la tendencia en Chile a la reducción de la jornada ordinaria ha ido aumentando. O sea, cada vez estamos en jornadas a veces de 44, de 42, entre otras. Lo que vimos durante la tramitación ahora estos últimos 2 años es que muchas empresas se acogieron al sello 40 horas y adelantaron la reducción de jornada. Y por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que mucho antes del 2028 la gran mayoría de las empresas ya tengan 40 horas. Ya sea porque hacer 3 cambios en 4 años es bien engorroso, en parte porque a veces cuando una empresa grande de un rubro lo hace, el resto la sigue. Claro. En otros porque los sindicatos incorporaron esto en sus negociaciones colectivas. Por lo tanto, este es un cambio que va a ocurrir más acelerado probablemente de lo que la propia ley señala,
Pero obviamente nosotros como ministerio y como nuestros servicios, como la Dirección del Trabajo, tienen que preocuparse de en aquellos lugares donde muchas veces es más complejo, donde a veces hay más reactividad a hacer estos cambios de parte de las empresas. Pero como te decía, nosotros lo que esperamos es que mucho antes del 2028 las 40 horas sean una realidad para todo el país. Estamos conversando con el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Acá nos dicen en el WhatsApp, la gente está escribiendo en nuestro WhatsApp, ¿qué pasa con los asistentes de la educación que son código del trabajo y que se rigen por los horarios de un establecimiento educacional? A ver, aquí en el caso de la educación, bueno, el sector público obviamente va a quedar regido por modificaciones que tenemos que hacer en esta ley que te comentaba de que vamos a enviar al Congreso para incorporar el sector público. Para precisar, porque el sector público no se acoge a esta ley. No se acoge a esta ley porque tiene otros cuerpos normativos, estatuto administrativo y otros que hay que modificar, son altos cuerpos legales. Pero en el caso de la educación, donde ese asistente de la educación trabaje, por ejemplo, con código del trabajo en un establecimiento privado, tiene que ver reducida su jornada. Y en el caso de que esté trabajando en un establecimiento público, va a quedar regulado por lo que señala en el establecimiento público, porque por lo tanto depende dónde trabaje ese asistente de la educación para saber si es que le corresponde la rebaja horaria o no. Subsecretario, ¿qué pasa con la hora extra? Porque también, claro, dice de repente, claro, vamos a rebajar la hora, pero las empresas necesitan ese trabajo en esa hora y van a decirle ya trajemos hora extra. Entonces no se cumple el espíritu de la ley. Esto es bien importante porque primero, algunas cosas que a veces vale la pena hacer con un poco de pedagogía laboral, porque totalmente. En estas discusiones nos hemos encontrado con mucho incumplimiento antes de la ley. Entonces está bueno contarle a los que nos escuchan de cómo funciona esto. Primero, tú por ley no puedes trabajar la jornada ordinaria no puedes trabajar más de máximo 10 horas en un día como jornada ordinaria, y tú tienes como derecho a descanso 12 horas continuas. Por lo tanto, en ningún esquema de jornada, por eso tú podrías eventualmente trabajar hasta, con horas extra, llegar hasta 12 horas un día. Eso sería como lo máximo que tú podrías trabajar. ¿Ya? Podrías tener a lo mejor una jornada, un día 10 horas, otro día 8 horas, pero nunca podrías superar entre horas ordinarias y extraordinarias las 12 horas. Ya, o sea, todo eso está fuera de la ley. Si estás trabajando más 3 horas extraordinarias hoy día adicionales o 4 horas extraordinarias, aunque sean pagadas. Aunque sean pagadas, porque el derecho al descanso de un mínimo de 12 horas es un derecho que está por sobre la jornada ordinaria. Tu derecho al descanso tiene razones de seguridad y salud en el trabajo. Claro, que son de 8 de la noche a 8 de la mañana, por ejemplo. Podría ser. No hay un horario fijo. Ahí el Código del Trabajo no lo establece, pero para que nos entiendan, habría que tener un mínimo descanso. Entonces, primero, la jornada ordinaria nosotros no la modificamos, la extraordinaria. Primero, sí, tienen que ser extraordinarias, es decir, tú no podrías estar todos los días realizando horas extra porque no serían extraordinarias. Y eso se fiscaliza. Se fiscaliza. Segundo, tienen que ser remuneradas por un equivalente a 1,5 tu remuneración base. Y tercero, en este caso, por ejemplo, si una persona trabajara X horas de jornada ordinaria, podría seguir haciendo este máximo de horas extraordinarias que actualmente se puede hacer. Por lo tanto, las horas extraordinarias se mantienen, se tienen que seguir pagando con esta remuneración adicional, pero no hay una modificación particular en este caso a las horas extras, por lo tanto las van a poder seguir utilizando aquellas empresas que lo requieren por situaciones extraordinarias. Ahora en general, y corrígeme usted, salvo la Municipalidad de Las Condes, pero las horas extras no son muy frecuentes, ¿no? O sea, porque es un costo importante para las empresas. Que me ha pasado a mí que de pronto hay empresas que los trabajadores necesitan las lucas, entonces se acogen a la hora extra, pero, como dice usted, hay un límite. Así es, hay que considerar que la hora extraordinaria, efectivamente, en la mayoría de las empresas que tienen una jornada regular, no las utilizan obviamente por el sobrecosto, pero obviamente hay coyunturas en algún momento del mes, claro, en algún momento o por alguna eventualidad particular. Hay una sobredemanda, hay falta de personal, donde podría justificarse efectivamente que se hagan estas horas extraordinarias. Por lo tanto, eventualmente en el actual régimen se van a poder seguir realizando, porque además hay que considerar que con la ley, que esto es algo que también es importante, nosotros hicimos otra modificación, que es que tú vas a poder, hoy día por ley tú puedes distribuir la jornada en 5 o en 6 días. Ya, claro. ¿Y eso es discrecional? Puede ser de lunes a viernes, por el giro. Generalmente el comercio trabaja de lunes a sábado, claro, y el resto trabaja de lunes a viernes, pero aquí lo que hicimos fue además que la jornada se va a poder distribuir entre 4 y 6 días cuando la jornada llegue a 40 horas.
Por lo tanto, tú eventualmente podrías trabajar de lunes a jueves, en lo que se llama el 4x3, 10 horas, los 4 días, porque ese es el máximo de jornada ordinaria que se puede, y descansar jueves, viernes, sábado y domingo, es decir, como tener un fin de semana largo permanente. Para eso las empresas tienen que llegar a las 40 horas. Ya. Entonces, si las empresas que ya tienen 40 horas, eventualmente se podía trabajar 4 días a la semana y descansar 3. Eso ahora se va a poder hacer. Pero siempre que tengas las 40 horas, porque hoy día que tienes 45, no podrías en 4 días distribuir las 45 horas, te pasarías de las 10 máximas de jornada ordinaria. Entonces, esta modificación también va a dar otra herramienta que en algunos sectores profesionales bien demandada, por ejemplo, poder trabajar 4 días, y también para las empresas le va a dar una herramienta para poder organizar la jornada de trabajo de manera alternativa. Entonces, creo algo que es bien importante señalar que tanto el actual Código del Trabajo como esta reducción de jornada permite que la reducción de jornada se adapte a distintas realidades productivas, como va a pasar, por ejemplo, también en la minería, donde la reducción de jornada va a tener otro mecanismo de reducción. Codelco no funciona como empleados públicos, ¿no? Tiene su régimen en particular, pero Ya. también cuando se venga la reducción de jornada laboral van a quedar afectos toda la minería, lo que son los sistemas de turno, van a quedar también afectos a la reducción de jornada, y en estos casos, los sistemas de turno que por ejemplo están en la minería, en las clínicas por ejemplo de salud, entre otros, la reducción de jornada, más que modificar los sistemas de turno, se les va a dar días compensados al año adicionales. Ya. ¿Por qué lo hicimos así? Primero porque en la minería, si le reducíamos la jornada algunos minutos, horas durante el día, el descanso lo iban a hacer en los campamentos mineros, lo cual iba como un poco contra el espíritu de la ley, descansar allí. Porque Entonces, no viven ahí. no viven allí. Claro. Y como el espíritu de las 40 horas es tener más tiempo con la familia, poder tener más tiempo libre, lo que hicimos en los casos de sistemas de turno es avanzar con días adicionales de descanso compensado. Entonces, por ejemplo, en la minería van a tener hasta 9 días adicionales de descanso compensado al año para poder llegar a las 40 horas, pero de una manera alternativa a los que tienen jornada ordinaria, que van a haber reducido su tiempo semanal en 1 hora, 2 horas y 2 horas. Aquí me preguntan por los sujetos al artículo 22 que no marcan. Eso, como decía usted, no están sujetos a esta jornada y las empresas pueden pedirle que trabajen lo que estimen conveniente. No. Ya, tampoco. Esto es bien importante Ya, señalar. a ver, precisemos eso. 2 cosas. Primero, la exclusión de jornada, que es el artículo 22, inciso segundo, es la excepción, y el derecho es la jornada de trabajo. Como te decía, alrededor del 80% de los trabajadores tienen una jornada ordinaria. Entonces, en ese contexto, 2 cosas. Desde este viernes, nosotros hicimos modificaciones al 22, inciso segundo. Desde mañana. ¿Quiénes van a poder tener exclusión de jornada? Gerentes, administradores y representantes legales de las empresas, y aquellas personas que por la naturaleza de sus funciones no tengan fiscalización superior inmediata, es decir, que no estén fiscalizados. Pero si una persona entra a un horario, sale a un horario, tiene un jefe que le dice cómo hacer su trabajo, que lo regula, esa persona, en rigor, tiene una jornada y por lo tanto no debería tener artículo 22, inciso segundo. Y dicho eso, que esto Ya, es algo porque, perdón, es más que el rótulo, es la función que cumple. Exactamente, la función ya que llevándole cumple. al extremo, le podían poner gerente a todos los trabajadores. Mira, algo que jornada hicieron, laboral. mira aquí que esto nosotros lo encontramos en el retail. Había gerentes de pasillo, que eran reponedores, y en su título de cargo tenía el nombre de gerente. Y con de eso pasillo. quedan excluidos. Quedan excluidos de jornada. Ya. Entonces no era tan loco lo no que era yo tan decía. loco lo que está diciendo. Ahora, una cosa que es importante, que vamos a restringir el artículo 20, se restringe el artículo, su uso para estas 2 causales que te decía, pero lo primero, en caso de controversias, porque como tú bien señalas, cuáles son la naturaleza, las funciones, cuál es la ocupación específica, va a haber un procedimiento de controversia y el trabajador puede ir a la dirección del trabajo y preguntarle: a mí me corresponde artículo 22, sí o no, y el inspector del trabajo va a fallar. Y ese es un mecanismo nuevo que establecimos en la ley para dirimir estas controversias. Y lo último, que las personas que actualmente están en el 22, inciso segundo, si bien tienen exclusión de jornada, no tienen disponibilidad 24/7. El derecho a las 12 horas de descanso también corre para ellos. Buen punto, ya. Eso es bien importante No de es que puedan señalar. trabajar todo lo que se... Y a cualquier hora y estés a disponibilidad, que te llamen a las 4 de la mañana un día domingo y tú por tener artículo 22 tienes que contestar. No, tampoco es así. Ya, perfecto. Estamos terminando por la hora, pero una pregunta. ¿Qué pasa con las empresas que no tienen... Estoy pensando en pymes de 22 personas y que necesariamente no tienen sindicato. ¿Cuál es el interlocutor válido del empleador? Para efectos para negociar. Para efectos de la hora que estábamos señalando, los trabajadores de la propia empresa, que se organizan. que se pueden poner ahí, pueden ponerse de acuerdo, pueden conversar. Esto ocurre para todas las empresas, ¿no es cierto?
Pyme, chica. La reducción de jornada laboral corre para todas las empresas, pero para terminar, también este viernes entran en rigor una serie de medidas para acompañar a las pymes en la reducción de jornada, de dos tipos. La primera, a través de incentivos para que puedan acceder a Corfo o a Cercotec, a inversiones, a proyectos para invertir en bienes de capital y, por ejemplo, acompañarlos en la reducción de jornada con otras herramientas y, por lo tanto, van a tener acceso privilegiado para Corfo y Cercotec. O sea, para mejorar la productividad. Y el segundo es que cuando la Dirección del Trabajo vaya a fiscalizar, porque desde el viernes en adelante cualquier fiscalización va a incluir fiscalización de jornada, si la gran empresa no cumple, multa, como corresponde, pero si la pyme no cumple, se les va a dar 5 días para que arreglen en el fondo el incumplimiento y poder así darles un espacio a las pymes que no tienen grandes unidades de recursos humanos, no tienen abogados que los acompañen, claro, para darles un tiempo para que corrijan la falta y así no cursarles la multa. Entonces hay una serie de dispositivos en favor de las pymes que también entran en vigencia este viernes, primero para cuidarlas, para acompañarlas y que también puedan transitar de buena manera en la reducción de esta, creo yo, excelente noticia para el país, que vamos a tener un poquito más de tiempo, 1 hora a la semana por lo menos durante estos meses, y que esperamos que sea un beneficio muy tangible para las personas del país. Subsecretario Giorgio Bocardo, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Información con perspectiva, para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas, de 13C Radio, con Quique Mujica.